Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este muy esperado recap del capítulo 7 de Legión. Por cuestiones de trabajo y por otras cuestiones me retrasé con este capítulo y ustedes me hicieron saberlo llenándome de comentarios los otros videos que subí en estos días. Entonces va a procurar que no vuelva a pasar. Igual ya solamente nos queda un capítulo, pero este capítulo fue muy chévere. Lo que yo les dije la vez pasada, lo que hablábamos de que ese capítulo pasado, el capítulo 6, fue un capítulo más bien lento, fue un capítulo como de mucha introducción, como poniendo las bases de lo que iba a suceder, y aquí nos fuimos ya y comenzamos el clímax, que fue un capítulo que me pareció tan chévere, que me pareció súper cortico. Se me pasó muy rápido este capítulo, más que cualquier otro que creo que hayamos visto en la temporada. Se me pasó así, me pareció que todo lo que pasó fue muy genial. Entonces, sin más preámbulos, comencemos con este capítulo porque está lleno de cosas geniales. Y también por eso me demoré un poco más, tuve que volver a ver ciertas cosas y creo que les puedo traer una información que de pronto no se hayan dado cuenta, porque son unos detalles que me parecen geniales y que solamente me di cuenta cuando estaba tratando de sacar las imágenes para este video. Entonces, vamos a comenzar. Listo, nuestro capítulo comienza con comenzamos con la vez pasada terminamos con Carrie, hombre, sacando a Sydney de este trance en el que estaba después de que Lenny le había puesto los audífonos. Entonces aquí volvemos un poco, o sea, como que estamos un poco antes de eso y vemos a Carrie, mujer, como en estas instalaciones de este psiquiátrico que ya está totalmente como en ruinas, o pues no en ruinas sino como en decadencia. Entonces vemos como todas estas especies, yo que sé, como de zombies, o de personas que se supone que están dentro de este manicomio, que están atacándola a ella, y al mismo tiempo vemos como el ojo la sigue acosando. Entonces ella va corriendo de aquí para allá, va corriendo, y también vemos a Amy, que está atrapada. Amy es Lenny la tiene atrapada en este momento, o pues llamémosla, ¿cómo debemos llamarla? Shadow King la tiene atrapada en este momento, la tiene como en este trance, en esta habitación, como que es como no sé, como la habitación de mando, más o menos, como la central desde donde Shadow King está como controlando todo. Y aquí ya por fin, o sea, ya este capítulo nos confirma muchas cosas. Desde el capítulo pasado nos estaban confirmando, bueno, no, este capítulo ya es la confirmación directa del Shadow King, dándonos el nombre, ya diciéndonos que es Farouk. Sí, Farouk. Si no estoy mal, así se llama, así es el nombre del personaje. Que ya habíamos hablado la vez pasada. Si llegan por primera vez aquí a este recap, ahorita más adelante cuando expliquemos toda la parte de las animaciones de Tisa, van a saber exactamente qué sale de los cómics y cómo tiene que ver con eso. Entonces ella está aquí, tiene atrapada a Amy, pero entonces aquí ya por fin nos confirman una cosa. En medio de las visiones de Amy, porque Shadow King está como investigando y está haciéndole preguntas a ella con respecto a la noche en la que llegó David. ¿Qué pasó? Entonces ella dice que ella no debía estar ahí, que recuerda las voces, y en medio de eso nos muestran esto de acá. Esta silla, esta rueda de silla de ruedas que es característica, que ya sabemos de quién es, ya nos confirman, ya sin lugar a ninguna duda, que el papá de David, la persona que lo dejó con sus padres adoptivos, con los Holler, era Charles Xavier. Era el profesor X. O sea, aquí ya es la confirmación irrefutable de que el profesor X es el papá de David, al igual que en los cómics. Entonces ella les sigue contando, vemos cómo dejan a David y cómo los padres hablando con esta otra figura que solamente nos muestran lo de la silla de ruedas, y como que el Shadow King está como convencido, sí, era él, pero ¿qué hizo? ¿Pero por qué lo hizo? O sea, como que está preguntándose ciertas cosas. Entonces pasamos a la conversación entre Carrie y Oliver. Entonces vimos el capítulo pasado que Oliver sacó a Carrie primero
como de este espacio astral y se lo trajo a su propio espacio astral. Entonces ahí es donde nos dan como toda la explicación de qué es lo que está pasando. Entonces nos hablan de eso. Como que Oliver está tratando de explicarle, entonces le dice como tú sí sabes quién es, tú sí sabes qué es eso, o más bien, quién es eso. Entonces como que Carrie cae en la cuenta y dice como, claro, es Farouk, es el Shadow King. Aclaración, no Farouk, no Farruko. Si fuera Farruko, esta sería una serie totalmente diferente. David, tú no estás enfermo, tienes un parásito en la cabeza, estás poseído por el espíritu de un reggaetonero. Eso sería una serie totalmente diferente, pero bueno, volvemos. Entonces, claro, cae en la cuenta de que es Farouk, como toda esta cosa, el Shadow King, o sea, como que ya se sabe de la existencia de este personaje. Entonces podemos creer que el enfrentamiento entre Charles Xavier y Farouk fue como una cosa gigantesca que muchas personas que están dentro de este medio de los mutantes conocen, o que de pronto hubo una época en la que Farouk estuvo muy activo y por eso es tan reconocido. Pues porque si fuera alguien X, Carrie no habría sabido de quién estaban hablando. Oliver tal vez porque él habita dentro del plano astral y tiene como este acceso al plano astral, pero de resto no tendría por qué haber sabido. Y aquí es que nos dan como nuestra primera pista de que David está atrapado, de que Shadow King lo atrapó en una especie, pues en un lugar de su propia mente en donde él está cautivo. Entonces ahí es donde empiezan a pensar el plan. Entonces, para liberarlo a él y para liberarse a ellos, para salir de esa situación en la que están en el mundo real, las balas, bueno, toda esta cosa. Entonces Carrie dice que los van a necesitar a todos. Y ahí volvemos a nuestro tiempo actual, pues a nuestro tiempo donde dejamos la vez pasada, y él llega a sacar a Sidney, que es también la imagen que ven a la izquierda, la imagen aquí del capítulo que me gustó mucho como esa partecita. Pero entonces él se la lleva a esta especie de tubo en donde le dice que Shadow King no los puede escuchar, que ahí están seguros, que pueden hablar. Sidney demuestra que está mucho más al tanto de la situación de lo que Carrie cree, como diciéndole todas las cosas. Sí, el hospital era mentira, estamos en la mente de David, estamos en una proyección astral, nuestros cuerpos están necesitamos hacer tal cosa. Y él le entrega unas gafas, le entrega 3 pares de gafas para las 3 personas que están adentro, aunque la verdad he estado como tan concentrado en otras cosas que no me acuerdo dónde estaba Autonomy. O sea, como que Tonomi se desapareció. La última vez que me acuerdo de Tonomi fue la terapia en la que estaba con Lenny. Pero después de eso ya no me acuerdo que volvieran a mencionar a Tonomi o que volviera a aparecer. Entonces no sé en dónde estaba en medio de todo este asunto. Pero el hecho es que ella va a salvar al otro tipo, al que atacó el ojo en la vida real, y a Carrie, mujer. Entonces le da estas gafas que le permiten diferenciar qué es lo real y qué es lo proyectado. Entonces así ella puede navegar por este espacio de una manera mucho más fácil, sin tener que enfrentarse como a todos estos zombies, a todas estas personas que los están atacando constantemente. Y vemos cómo Melanie sale otra vez de esta habitación, como lo que terminamos la vez pasada también con ella en el entorno real, como tratando de ver qué era lo que iba a hacer. Y entonces ella voltea a mirar al espejo y sale el hombre de la escafandra y ella cree que es Oliver, pero no, es Carrie, y ella está como desilusionada hasta que se voltea y Oliver está ahí, y es como el momento del reencuentro, y es un momento como súper emocional para ella, porque es volver a ver a su esposo después de tanto tiempo, volver a hablar con él, y él no se acuerda de ella. Entonces él se acerca y le dice como te vi antes en algún encuentro de poesía, una cosa así. ¿Cómo es tu nombre? No me digas tu nombre, yo me voy a acordar. Entonces ella está, o sea, como que se ven muchas emociones, y digamos que me gustó mucho la actuación de ella en este capítulo, porque se ven mucho las emociones de ella constantemente cambiando, como la confusión, la alegría, la esperanza, como un montón de cosas ahí dentro al volver a encontrarse con su esposo. Y entonces están ellos 3 ahí en esa habitación como tratando de modificar todo, pero pues como ya saben volvemos después con ellos. Entonces Sidney adentro ya logra encontrar el tipo de la silla de ruedas, también
en ese mismo espacio llega Carrie después de huir de todos estos y ella logra ponerle las gafas a ella. Y vamos a David, que está atrapado. David está atrapado en una especie de ataúd y se nos manifiesta otro David. Y me parece como súper interesante la elección de esta imagen de la racionalidad de David, que crea su misma mente y que crean sus propios poderes para ayudarlo a él a solucionar este problema. Entonces inicialmente él está como súper asustado hasta que su otro yo le dice como yo soy tu parte racional, yo vengo a ayudarte, pero lo que me parece como súper interesante y como esa atención al detalle que tienen es el acento. Dan Stevens es un actor británico, entonces su acento original es un acento británico. Él aquí hace un muy buen trabajo imitando y logrando un acento norteamericano, un acento de Estados Unidos para representar a David Haller, pero aquí tiene la oportunidad de usar su acento real, su acento natural británico, representando la parte racional de David. Y lo que me parece interesante de eso es que, sabiendo que el padre de David es Charles Xavier, ahí es, o sea, es como una conexión súper en el inconsciente, como súper escondida de David con su padre, porque Charles Xavier es británico, Charles Xavier es inglés, entonces el acento de Charles Xavier es un acento británico y me parece súper interesante eso, que la parte racional, la parte que llega a ayudar a David, a asistirlo, tiene el mismo acento que tiene su padre. Entonces eso me pareció bien chévere. Entonces como que él le empieza a decir, empieza a ayudarle y le dice como, bueno, pongámosle lógica a esto. Si no estamos en el mundo real, ¿cómo podemos estar dentro de un ataúd? ¿Cómo podemos estar bajo tierra si es que no hay nada? Entonces le dice, imagínate un salón con un tablero, y llegan a este salón con estos tableros. Y esa fue mi parte favorita del capítulo, sobre todo por las animaciones. Como ustedes ya sabrán, yo soy animador de profesión, yo a eso me dedico, entonces me gustó mucho que metieran animación y digamos que toda esa parte de la reconstrucción no fue algo que yo no supiera y creo que fue exactamente lo que yo hablé hace 2 capítulos hablando del Shadow King en las teorías cuando dije qué era lo que sucedía y creo que lo he mencionado desde que salió el tema del Shadow King, he mencionado todos los capítulos y todos los recaps. Eso y aquí nos cuentan realmente la historia de qué fue lo que sucedió y ya nos llenan y la historia es muy parecida bueno, en ciertos aspectos a la de los cómics. Digamos que en los cómics David vive con su mamá biológica sin saber que es hijo de Charles Xavier, entonces no existen los Haller, no existen todas estas cosas que aquí sí existen, pero toda la parte de antes es muy afín a lo que sucedía en los cómics, entonces nos cuentan esto y además me pareció como súper interesante ver eso, ver la representación de Charles Xavier en dibujo como un hombre calvo, entonces es como si hubiera una memoria ahí todavía muy metida con respecto a su padre que lo hace ver como dibujar a este personaje calvo y no hacerle ningún peinado ni nada de eso y lo del acento y ahorita más adelante vamos a ver algo. Entonces habla de que entonces ahí empieza como David a hacer todo el proceso lógico de reconstruir y de organizar todos los datos con los que cuenta. Entonces llega a la conclusión de que su padre probablemente también tenía poderes psíquicos como los de él, que peleó contra otro mutante, o sea que ese parásito que él tiene en la cabeza es otro mutante, es la personalidad, es la mente de otro mutante que está entrando dentro de su cabeza. Entonces tal y como en los cómics, entonces volviendo un poco a lo de los cómics, Farouk era un tipo que si no estoy mal era de nacionalidad egipcia, que tenía unos poderes psíquicos bastante grandes, pero tenía como ciertas ideologías ahí y en medio de sus viajes en el plano astral descubre a la entidad conocida como el Shadow King y se fusiona con ella y después de eso, y el Shadow King es una entidad que apunta específicamente a mutantes con poderes psíquicos. Entonces después de esto Farouk empieza como a tratar de reclutar
a mutantes con poderes psíquicos, y en medio de eso llega a donde Charles Xavier, habla con él, trata de reclutarlo, pero las ideas de Charles Xavier son muy diferentes, y eso es lo que detona esta confrontación de la que nos hablan acá. Esta confrontación en el plano astral, eso es lo que sucede, y esa confrontación la gana Charles Xavier, y por mucho tiempo se cree que el Shadow King murió, que después de eso, de esa confrontación que gana Charles Xavier, el Shadow King desaparece, pero a lo largo de los años, en diferentes espacios de tiempo, Shadow King después vuelve a apuntar a otros mutantes con poderes psíquicos, con el objetivo específico de vengarse de Charles Xavier, y digamos que ahí es donde entra todo el plan del Shadow King para con David, y es vengarse de Charles Xavier y continuar con sus planes de dominación mundial de una manera u otra. Entonces empezamos a ver como que David, después de haberse enterado que es adoptado y todo eso, como que en este momento está tratando de poner las piezas en su lugar, pero también vemos la vulnerabilidad emocional en la que se encuentra él, y como las dudas, como por ejemplo cuando está dibujando y la primera vez que dice como listo, y entonces mi papá estaba peleando contra este tipo, no sé cómo imaginarme a este tipo, no sé si decirle papá, no sé si no decirle papá, como no sé exactamente cómo sentirme con respecto a esta información de este tipo que es mi papá biológico y me dio en adopción a otra familia de una manera voluntaria, y digamos que aquí esta parte de esta, o sea, este dibujo va exclusivamente a eso. Entonces como que está hablando y dice como listo, él venció a este otro mutante, volvió con su esposa, nací yo, y después fue que me entregaron a los Holler, pero ¿por qué? O sea, está cuestionándose por qué habrá sido, digamos que es una de las preguntas grandes que viene a continuación después de esto, y es ¿por qué Charles Xavier lo dejó allá? ¿Fue para protegerlo? Entonces la cuestión de David es que no sabe si fue para su propia protección, o llega o dice como tal vez es que ni siquiera me querían. Pero entonces me parece especialmente interesante la expresión de el dibujo, porque puede ser una representación de la mente de David, o sea, sí, como una exteriorización de un deseo de él por creer que su padre no lo abandonó porque sí, o de pronto es su mente diciéndole que él sabe que su padre no lo abandonó porque sí. Entonces cuando él está diciendo esto y se voltea el muñequito que es Charles Xavier, pues la mamá está triste, pero el muñequito de Charles Xavier lanza la mano como para querer decirle algo, como para querer alcanzar a David, pero él no lo alcanza a ver. O sea, es una cosa que le queda a él como de reojo. Entonces él sigue, llega a la conclusión de que pues el mutante este no había muerto y lo estaba vigilando, y cuando lo dejaron en donde los Holler, este mutante lo poseyó a él y fue el que empezó a mostrar todas estas cosas. Entonces eso me crea una pregunta bien interesante. Pues ya habíamos hablado un poco de eso, entonces hablamos de cuáles fueron las representaciones diferentes de el Shadow King a lo largo de la vida de David. Entonces tenemos que la más presente obviamente es Lenny, pero antes también estuvo el niño furioso, y estuvo King el perro, pero entonces hablábamos con respecto a la imagen del niño furioso, cómo podía ser una modificación de pronto de la memoria de David, pensando que su padre le había leído este cuento para asustarlo, y pues cosa que era parte también del plan del Shadow King, para crear este miedo en David que luego lo llevara a una inestabilidad emocional y una inestabilidad psicológica, para que luego pudiera aparecer la figura de Lenny en la que él confiara. Bueno, como todas estas cosas ya las habíamos hablado, pero entonces ahí mi pregunta es ¿será que eso, o sea, que no es una modificación de la memoria, y en realidad sí existió el cuento del niño furioso? Pero entonces, ¿será que el Shadow King logró de alguna manera ejercer algún poder sobre el padre adoptivo de David para que él hiciera eso?
O sea, en todo caso creo que lo del niño furioso o sea, es una consecuencia directa de algún acto que hizo el Shadow King, ya fuera sobre la memoria específica de David directamente o manipulando al padre para que el padre consiguiera este cuento y se lo leyera a su hijo para crear este miedo. Pero pues en medio de todo eso, o sea, es como una pregunta que se me crea, pero pues es un asunto que es secundario, ¿no? Eh, entonces como que él va llegando, entonces le dice como él me manipuló, va manipulando la cosa hasta que yo perdí el control y traté de cometer suicidio y terminé en la instalación psiquiátrica y nos dice el Shadow King hizo todo esto para obtener poder. Entre peor estuviera David, entre peor estuviera su estado emocional y psicológico, el Shadow King se podía más alimentar más del mismo poder de David, de la misma esencia de David, de todas estas emociones y de todas estas cosas, de toda esta confusión, de eso se alimentaba el Shadow King, porque él lo que quiere es apoderarse del cuerpo y de los poderes de David para ejercer su venganza, primero que todo contra Charles Xavier y después continuar con el resto del mundo. Entonces aquí vemos como nuestra representación de David poseído totalmente por el Shadow King y el mundo en llamas. Empezamos con la ciudad, después vamos al mundo completo, pero entonces él dice que el plan hubiera salido bien si no es porque apareció Sydney, entonces que Sydney fue la que modificó todo, Sydney fue la que hizo que él quisiera hacer de otra forma y pues que obviamente fue la que detonó todos los eventos que hemos visto en esta serie y todos los cambios, lo llevó a él a Summerland, el trabajo con la memoria, bueno, como todas estas cosas que hicieron que él se empoderara de sus propias habilidades y que fuera consciente de muchas cosas y finalmente decide enfrentarse, decide que él va a recuperar su cuerpo y va a recuperar su vida y va a salvar a sus amigos. Y viene una parte que me parece súper interesante y aquí es donde creo que puedo darles algo sobre lo que no... Es una cosa un poco difícil de ver, pero entonces vemos que Melanie y Carrie están tratando de mover a Sydney y a David, pero entonces como que no pueden afectar nada físicamente y la bala sigue acercándose lentamente. Entonces Oliver les dice como bueno, déjenme a mí y empieza, es la primera vez que vemos como esta habilidad de Oliver en juego, más allá, porque ya sabíamos que tiene alguna habilidad psíquica de una manera u otra o sí, pues porque está en el plano astral y bueno, como que todas estas cosas y además él al comienzo del capítulo dice que le leyó la mente a David y que encontró el Shadow King, bueno, como que llegó a esas conclusiones después de haber podido entrar un poco en la mente de David. Entonces empieza a hacer, empieza como a dirigir esta orquesta imaginaria y me parece súper interesante y me parece genial, o sea, me parece que complementa mucho el personaje de Oliver este poder que él tiene. Entonces lo que nosotros vemos es que empiezan a aparecer unas letras y es muy poético y lo digo en el sentido literal de la palabra porque vemos que él tiene como una afinidad muy grande por los juegos de palabras, es un beat poet, entonces siempre está como componiendo poesía, siempre está hablando en rimas, siempre está hablando como en este lenguaje extraño, entonces es muy lógico que las letras, o sea que su poder se manifieste en letras mismas, pero entonces hablamos de algo y hablamos de el poder de la palabra, el poder del pensamiento y el poder de manifestar una palabra y cómo esa palabra puede convertirse en un objeto. Entonces estas letras, al parecer al azar, al parecer unas letras de la nada, pueden ser cualquiera, crean un escudo. Pero cuando nos acercamos a la palabra, cuando nos acercamos al escudo, vemos que el escudo está compuesto por la palabra shield, escudo en inglés, o sea, las letras no son letras al azar, son las letras que componen la palabra escudo y la palabra escudo repetida una y otra vez en diferentes capas es lo que está creando el escudo. Entonces, este poder de él me parece como súper interesante y como que sí es eso, es como pensar
en un concepto, manifestarlo en letras y que esas letras se conviertan en el objeto. Es un poder súper interesante y me pareció genial. Y digamos que esto precisamente fue una de esas demoras, y es que mientras yo estaba viendo las imágenes como que me empecé a dar cuenta de estas cosas y dije, ¿cómo será que las letras tienen algún orden? Y empecé a mirar como cuadro por cuadro hasta que me di cuenta de eso, de que el escudo estaba compuesto por la palabra escudo una y otra vez. Eso me pareció súper chévere. Entonces volvemos a Sydney y a Carrie y al otro tipo. Entonces vemos que el ojo las ataca y logra quitarle las gafas a Carrie. Carrie otra vez está como en esta ilusión de todo esto, y en eso llega Lenny. En eso, bueno, David logra escaparse y está como muy confundido y está como navegando por su propia mente, como por un laberinto de espacios repetidos, mientras se está dando esta otra lucha en la que Sydney está tratando de ayudar a Carrie, pero Carrie está ya como en una llave del ojo, y entonces como que no pueden hacer nada, y en esas aparece Lenny, y entonces Lenny ya es la que para todo. Bueno, Shadow King, llamémosla por su nombre. Ya aparece Shadow King y esta escena me pareció bien curiosa y bien genial, porque no era algo que yo me esperaba. No esperaba que fuera a matarlo así como tal. Entonces ella le dice como párense cuando aparece el rey. Y entonces este tipo se pone de pie y se le acerca a ella. Él le dice como, bueno, fue divertido, pero ya no me sirves de nada. Y pum, y lo implota, como que le pone un vacío adentro y lo vuelve una nada. Y después como ver cómo eso afecta la realidad también me parece interesante, porque habla más que todo, yo creo que más que el poder de afectar la materia como tal, en este caso, pues porque hemos visto que David, dentro de todo lo que puede hacer, puede afectar la materia, como volviendo a ese primer capítulo cuando desaparece todas las puertas, o cuando transporta materia, o como, bueno, todas estas cosas hemos visto que es parte de las habilidades. Pero aquí creo yo que tiene que ver más con el poder de la mente. Entonces, como esto sucede en el plano astral, ella destruye la mente del ojo, y eso al mismo tiempo, como una experiencia tan real y como una experiencia tan vívida, se transporta al mundo físico, se transporta a la realidad física de ellos, haciendo que lo mismo que pasó en la mente pase en la vida real, un poco hablando como lo que sucede en Matrix, por ejemplo, que mientras están en la Matrix, que es un espacio ficticio, es un espacio no real, pero es un espacio en donde la mente está convencida de que todo es real y todo parece real. Si ellos tienen heridas dentro de la Matrix, o si ellos mueren dentro de la Matrix, eso se refleja en el cuerpo real de ellos por el poder tan grande que tiene la mente. Y digamos que ahí podemos empezar a hablar de otras cosas, pues como de todas estas teorías de que de pronto la mente tiene como el poder de la propia curación. Entonces, como todas estas situaciones milagrosas en las que gente que tiene enfermedades terminales o algo por el estilo, como que ha podido curarse con su propia sugestión, o bueno, bueno, eso ya es otro terreno diferente, pero me parece eso, que más que ser una manifestación de un poder físico de David o de Shadow King, es eso, es la manifestación del poder tan grande que tiene la mente. Entonces, cuando ya está a punto de Shadow King de matar a Carrie y a Sydney, voltea a mirar y como una ventana hacia el mundo real, y ve que Oliver está protegiendo, y bueno, como que todas estas cosas que está como rompiendo con lo que está sucediendo, y sale por un momento, los detiene a ellos y expulsa a David de ese espacio, que es un espacio bien interesante porque es una mezcla entre el espacio real con el espacio astral. Entonces yo creo que esta expulsión forzosa es lo que genera que después Oliver vuelva al mundo real, que su cuerpo, o sea, que su mente vuelva a su cuerpo, como este shock hace que él vuelva a despertarse, que es lo que vemos después, y ya vamos a hablar de eso.
Pero entonces en medio de todo esto como que David está tratando de controlar las cosas, está tratando de encontrarlos a todos, está tratando de salir de este laberinto y empieza como a concentrarse mucho, a concentrarse, empieza a vibrar todo el espacio, empieza a destruirse esta ilusión al mismo tiempo que el otro tipo se despierta y logra detener a Lenny en cierto modo y como que ya se salen, se despiertan y entonces nos volvemos a la realidad en donde todas las conciencias de todos vuelven, volvemos a ver a Tonomi, que es lo que digo, no sé dónde estaba Tonomi, no sé si es que no me estoy acordando o si es que de verdad desapareció. Pero la cosa es que, bueno, todos vuelven a sus cuerpos, todas las conciencias vuelven a sus cuerpos, pero todavía está como la cámara lenta, entonces David ve que vienen las balas, que van a matar a Sidney, se voltea y o sea, es una parte tonta, pero nos hacen la jugada de, oh por Dios, mataron a David, pero con esta cara como de, y el sonido del golpe de las balas, pero resulta que no, él atrapó las balas y entonces están todos a salvo. Y pues como que ahí vuelve, bueno, pasa todo lo de el ojo, todos vuelven a estar en su conciencia, Amy también vuelve y ya se van de vuelta para Summerland, entonces vemos que llevan a este otro tipo que está herido y David está como súper confiado de que pudo vencer al Shadow King, de que pudo tomar el control de todas sus habilidades y como está a punto de quitarse el aro y Carrie le dice que no, que ese aro simplemente lo que hizo fue separar las dos mentes y atrapar al Shadow King en un espacio de la mente de David, tal como él estaba atrapado antes. Y voltea y le pregunta y le dice como Melanie, confírmale, y Melanie ya no está ahí porque Melanie se ha adelantado para ver qué es lo que pasó con Oliver y llega a este espacio, abre la puerta donde está el hombre de la escafandra en este espacio como congelado criogénico y cuando abre el visor no hay nadie. Entonces es como ese momento de confusión de qué es lo que está sucediendo, vuelve y cuando sube Oliver les está sirviendo el desayuno a todos y ha vuelto. Entonces o sea, fue un capítulo como súper fuerte emocionalmente para el personaje de Melanie. Y vemos otro aspecto bien interesante y es como el conflicto que surge entre los Carries, entre el Carrie y la Carrie, porque él salió y ella percibe que él la abandonó, que justo cuando ella más lo necesitaba, él se fue y no sé, es un conflicto que me parece que va a cambiar de aquí en adelante la relación de ellos dos de una manera u otra, que ya las cosas no van a volver a ser lo mismo porque él percibe que, pues obviamente él no tenía ninguna salida, él simplemente tocó el cubo y lo sacaron de ahí y después todo el resto de los planes fue para, pues como para poder salvarlos a todos, pero en medio de todo sí, él no volvió de primero por ella, pero tampoco es como si hubiera tenido la lección y Oliver hubiera llegado y le hubiera dicho como, hey, ¿quiere salvarla a ella o quiere que nos vayamos ya? Y él hubiera dicho, no, vayámonos ya. Él, o sea, como que fue también cosa de el momento, pero ella percibe eso como una traición, ella percibe que él no quiso ayudarla a ella, entonces ahí hay un conflicto y no quiere volver a unirse con él en este momento. Y bueno, como que después David habla un poco con su hermana, como de toda esta cosa, pero empieza otra vez a ver al niño furioso y como estas representaciones del Shadow King, entonces dicen como no, tenemos que ir a mirar cómo deshacernos de esto definitivamente y están saliendo y cuando están saliendo y ya creemos que todo va a estar bien, llegan los de la sección 3, llega el mismo tipo que estaba entrevistando a David en el primer capítulo, obviamente lo vemos con todas sus quemaduras de tercer grado, fueron muy dolorosas, muchas gracias David. Y entonces llega la sección 3 y la sección 3 ya los está atrapando, entonces quién sabe qué es lo que va a pasar en el próximo capítulo y terminamos con esta imagen, terminamos con el Shadow King gritando dentro del ataúd hasta que se abre se rompe el ataúd y
la vemos sonreír y ahí se acaba el capítulo. Y sí, fue un capítulo muy entretenido, fue un capítulo muy chévere, como que todas estas confirmaciones que nos dieron ya finalmente de qué es lo que está pasando, de que este es el Shadow King, de que la historia que se conoce en los cómics es muy parecida a la historia que nos van a contar aquí o que nos están contando, que el padre de David ya definitivamente sin ninguna pregunta es Charles Xavier. Como todas esas confirmaciones me gustaron mucho, me parece que en cuanto a acción estuvo bastante bien, ha sido uno de los mejores capítulos de la temporada y espero mucho el próximo capítulo, el 8º capítulo, para terminar. Una parte de mí está ansiosa por terminar la temporada, otra parte de mí está triste porque se va a terminar la temporada y vamos a tener como hasta el próximo año vamos a seguir viendo Legión, pero pues vienen otras series que también parecen interesantes, vienen otras series que parecen chéveres. Les recomiendo que vean aquí la reacción y análisis que hice al tráiler de una nueva serie que va a salir el 30 de abril que se llama American Gods, basada en un libro de Neil Gaiman, que me parece que se ve súper interesante y estoy leyendo el libro y se ve y está genial. Entonces creo que esa es otra serie con la que podríamos continuar y además bueno, pero eso también es a futuro, o sea, yo creo que eso saldría a la par con la segunda temporada de Legión. Están en medio de la producción del episodio piloto de The Gifted, que sería la segunda serie en el universo de los X-Men en televisión. No sé hasta qué punto estaría conectada con Legión, pero yo creo que no mucho porque creo que sucedería en el tiempo actual, porque estamos hablando de que la premisa general de la serie es que es una familia en donde el hijo o la hija, un adolescente, desarrolla sus poderes, manifiesta sus poderes de mutante y eso genera que toda la familia, o sea, que la familia tenga que empezar una huida de unas fuerzas que están como tratando de quitarles a su hijo, y en medio de eso se encuentran otros personajes. Entonces vemos por ahí que va a salir Blink, va a salir Polaris, que es la tercera hija de Magneto, que tiene unos poderes increíbles y que es la que tiene unos poderes más parecidos a los de Magneto. Entonces no sé exactamente cómo se va a ver conectada, pero sí, Legión nos indica algo del potencial y de la calidad que pueden lograr series sobre los X-Men en televisión. Creo que tenemos un futuro muy brillante en ese aspecto, pero entonces vamos a ver, como siempre, pues no como siempre, como hemos hecho desde unos capítulos, el adelanto del próximo capítulo, del 8º capítulo del final de temporada de Legión. Vamos a ver esto. You were right about David. He's a world breaker. Wednesday. The power is real. You gotta accept it. I don't care if you save me. Save yourself. Commission to launch the Peacemaker. You don't have to be afraid. Look at you. You're gods, and someday you're gonna realize you don't need to listen to us anymore. Isn't that the history of the world? Legion season finale, Wednesday at 10 on FX and FX Now. Sí señores, esto promete un montón. Este final de temporada promete estar lleno de acción, una confrontación final entre David y el demonio de los ojos amarillos, o sea, vamos a encontrarnos también con el resto de la realidad. Digamos que nos encontramos con esa realidad al comienzo de esta serie, cuando la sección 3 lo tiene a él y como esta fuerza que no sabemos si es una fuerza gubernamental o sea una organización independiente, pero bueno, es una organización que está tratando de contener o de manipular y tener bajo su control a los mutantes, y quieren tener bajo su control a David o destruirlo totalmente. Y digamos que esa es el tema recurrente que siempre se ve con respecto a los X-Men, y es como ese problema entre los mutantes y los humanos, como el problema de los humanos por entender algo nuevo, algo diferente, querer controlarlo, querer como tener toda la información posible, y si no se entiende y si no sirve y si puede representar, aunque sea el más mínimo riesgo, destruirlo o algo por el estilo, o controlarlo,
Entonces como que esa realidad, lo único con lo que nos hemos visto enfrentado en medio de todo es con el ojo, pero de resto no nos hemos encontrado con esa realidad de lleno, porque lo que nos ha ocupado a lo largo de esta serie ha sido todos los problemas de David, en saber exactamente por qué se le están borrando pedazos de la memoria, cuáles son sus habilidades, qué es lo que está pasando, luego cómo controlar al Shadow King, luego el Shadow King los atrapa, o sea, como que todas estas cosas, porque igual son pocos capítulos, 8 capítulos son bastante pocos capítulos, pero me parece que es un formato que funcionó bastante bien, y es una serie que ha podido contarnos las cosas que necesita contarnos de una manera efectiva, y a pesar del capítulo pasado, que igual me parece que cumple toda la función de la introducción de todo lo que vamos a ver, lo que vimos en este capítulo y lo que vamos a ver en la siguiente, a pesar de ese capítulo no creo que haya ningún capítulo de relleno, no creo que haya ninguna cosa que pueda decir que esta serie tuvo un ritmo lento ni nada de eso. Entonces enfrentamientos por todos lados, enfrentamientos de David consigo mismo, con el Shadow King, enfrentamientos de él con esta realidad. Ya no estamos en las mismas circunstancias, ya él no es ese mismo personaje sin confianza que pensaba que estaba loco, que pensaba que había algo muy mal con él del primer capítulo, sino que ya es una confianza diferente. Él sabe que sí estaba enfermo, que sí había algo mal con él, pero ahora sabe que él tiene el poder para hacer algo al respecto. Entonces, no sé, creo que va a ser un final de temporada genial para cerrar esta primera temporada de esta serie, que ha sido increíble. Entonces con esto concluimos, así como el capítulo, que fue un capítulo que a mí se me pasó de manera muy rápida. Creo que este es un recap un poco más corto de lo normal. Tampoco es que sea tan corto, no hablemos mentiras, vamos como 41 minutos. Entonces por el momento no hay nada más que decir, esperar este final de temporada que nos llega este próximo jueves, y hablar de él, y hablar de todo, y hacer como el balance en general de esta temporada. Entonces la próxima semana van a poder encontrar 2 videos de recap. Van a poder encontrar el recap del capítulo 8 y el recap en general de la primera temporada, que ese recap voy a tratar de hacerlo lo más general posible, sin hablar de tantos spoilers, sino más bien como una especie de recomendación por si hay alguien que quieren que vea la serie pero no saben exactamente cómo explicarle, no saben exactamente qué decirle con respecto a la serie o cómo convencerla. Ese recap de la temporada 1 de Legión van a poder pasárselo a sus contactos, a las personas que quieran saber, para invitarlos a que vean esta serie y la compartan con todos nosotros. Entonces dejen abajo todos sus comentarios, qué les pareció este capítulo, qué les parecieron todas las confirmaciones que nos dieron, todo lo que sucedió. Por favor déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y síganos en las redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.